son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Tengan ustedes muy buenos días, apreciados hermanos. Mi nombre es Flavio Dorado y es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir en esta ocasión la palabra de Dios. Entreguemos a Dios este tiempo, hablemos con nuestro Padre y que Él hable a nuestro corazón, que hable a nuestra mente y que sea de provecho para cada una de nuestras vidas, aquello que vamos a compartir. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Gracias por encontrarnos nuevamente, Señor, por este medio, con los amigos, los hermanos, Señor, para compartir tu palabra. Te ruego que abras nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente y hables, Señor, a través de ella a nuestro ser. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, apreciados amigos, amados hermanos, Dios ha puesto en mi corazón compartir un pasaje que está en el Evangelio según Marcos, concretamente en el capítulo 1. Quisiera que abran sus Biblias en este Evangelio, los versículos 14 al 20. He titulado a esta meditación El discipulado de Cristo. La idea es, en esta meditación, y si Dios permite, tal vez otras meditaciones más adelante, que podamos acercarnos a la palabra de Dios y aprender de ella de qué manera Jesús hizo discípulos y qué es ser un discípulo de Jesús y también cómo hacer discípulos a otras personas, discípulos de Cristo. Entonces, leamos estos versículos, capítulo 1 del Evangelio según Marcos, versículos 14 al 20. La palabra de Dios nos enseña. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Qué tremenda palabra que está escrita aquí en el Evangelio. Vamos a ver en esta hora cuatro aspectos de este pasaje. Lo primero es el origen o el comienzo del discipulado. Fijémonos en los versículos 14 al 15, cómo el Señor Jesús
después de haber sido tentado en el desierto por Satanás, estuvo ahí 40 días y 40 noches sin haber comido nada, sin haber bebido nada. Ya conocemos esa parte de la historia de la vida de Jesús. Habiendo resistido toda tentación y habiendo vencido al enemigo en ellas, vino después de que fue encarcelado Juan el Bautista a Galilea y vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje del evangelio del reino de Dios, o por lo menos parte de él? El versículo 15 dice que Jesús anunciaba, indicando que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado, y como consecuencia de ello mandaba y manda aún hasta el día de hoy en el siglo XXI a todo hombre, a toda mujer, sea de la edad que sea en este planeta, a que se arrepienta y crea en ese evangelio, en el evangelio del reino. Ahora, es importante que consideremos estas dos palabras, arrepenteos y creer en el evangelio, esa expresión. ¿Qué es el arrepentimiento? Si no es una vuelta, un darse la vuelta en 180 grados, de tal manera que si uno iba en determinado rumbo, si uno pensaba determinadas cosas, si uno hacía o decía o dejaba de hacer ciertas cuestiones, si uno tenía ciertas actitudes, prioridades, ideas, en fin, una forma de vivir en este planeta, en esta tierra, el Señor, a través del arrepentimiento, llama, manda a cada ser humano a que se vuelva totalmente de la espalda a esa vieja manera de pensar, de la espalda a esa vieja y forma de vivir, y empiece a mirarle a Él, a Dios mismo, y a seguirle. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mente, una transformación, una metamorfosis de nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras prioridades, nuestra forma de vida, para adquirir la forma de vida, los pensamientos, las prioridades que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, fíjense qué interesante que el discipulado en Cristo o de Cristo empieza con un llamado al arrepentimiento a toda persona. Pero también el Señor dijo, crean en el Evangelio. El Evangelio, esas buenas nuevas de salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Sino de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir independiente de Dios, sin tomarle en cuenta, en serio, para todo y en todo. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De prácticas, de vicios, contra naturaleza inclusive, de cosas feas, de ofensas contra un Dios santo, un Dios puro, limpio, sin ninguna mancha. De eso tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio del reino, en esas buenas noticias que Dios nos manda desde su morada eterna a nosotros los seres humanos. Esas buenas noticias que nos dicen, yo te perdono en mi Hijo Jesucristo. Yo te perdono por causa de Jesús. Yo he enviado a Jesús a la tierra, el Hijo de Dios, para que muera por causa tuya, por tu culpa, por tus pecados, para que creyendo en Él puedas recibir mi perdón una vez y para siempre, para que creyendo en Él puedas ser declarado justo ante mis ojos y puedas recibir una nueva vida agradable a mí. Eso es creer en el Evangelio. El Evangelio está centrado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. No hay evangelio sin Jesús. El Evangelio está enfocado en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros, viniendo aquí a este mundo, muriendo en una muerte horrenda, muerte de cruz,
por tu culpa y la mía, por nuestros pecados, habiendo llevado las iniquidades y maldades de toda la humanidad, de cada ser humano. Pero habiendo sido sepultado, resucitando al tercer día y recibido en gloria para siempre a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio. ¿Qué de ti? ¿Te has arrepentido? ¿Crees en Él? ¿Crees en la obra que Jesucristo ha hecho por ti? ¿Has confesado tus pecados? Fíjense que el capítulo 1, versículos anteriores, nos da un ejemplo de Juan el Bautista. Versículo 4, dice que este bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué les parece? ¿Has tenido esa experiencia, apreciado amigo, amiga, que nos estás viendo, escuchando? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Los has confesado a Dios, aún hasta con dolor por haber ofendido la santidad, la pureza suya? Por haber hecho lo desagradable delante de sus ojos, en palabras, en hechos, en pensamientos, en actitudes, en intenciones. Pues Dios te ama y desea que te arrepientas. Te manda que te arrepientas. Te manda y desea Dios que creas en el Evangelio, centrado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El discipulado de Cristo empieza con el arrepentimiento y con fe en Jesús. Con fe en Jesús, creyendo en Él y en su obra. No podemos pretender cada uno de nosotros ser discípulos de Jesús, o sea, sus seguidores, si no ha habido arrepentimiento en nuestras vidas. Si no creemos de forma continua, en tiempo presente, no solo en el pasado, sino en tiempo presente, en el Evangelio del Reino de Dios, en la persona de Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Si eso es cierto, si eso es una realidad en ti y en mí, entonces podemos ir a lo segundo. Lo segundo es el llamado de Jesús al discipulado. Y eso lo vemos en los versículos 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, se entiende Jesús, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, se entiende, Simón y Andrés, su hermano, le siguieron a Jesús. Pasando de allí Jesús, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, o sea, eran también pescadores. Y Jesús dice, los llamó, y ellos, Jacobo y Juan, su hermano, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, siguieron a Jesús. El llamado de Jesús al discipulado. En el versículo 16 dice que él pasaba junto al mar de Galilea y vio. Qué interesante que Jesús vio. Vio específicamente a Simón y a Andrés, su hermano. Y Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él te ve. Jesús sigue viéndonos, a cada uno de nosotros. Él considera individualmente a cada ser humano. Él te considera a ti en particular y me considera a mí también en particular. Él no nos ningunea, Él no nos obvia. Él mira, te ve. Él me ve también a mí. Te considera y me considera de forma individual. Y Él decide algo. Él decide algo. Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. ¿Qué actitud la de Jesús? Esa actitud el Señor la sigue teniendo para contigo y para conmigo. Él te mira, Él te considera, y Él te dice, sí, arrepiéntete, sí, cree en el Evangelio. Y si eso es una realidad o ha sido una realidad en ti, con la misma, o en mí, con la misma
Él nos dice, te dice a ti, me dice a mí, ven, sígueme y haré algo contigo, haré algo en ti y haré también algo contigo. Vengan en pos de mí y haré de ustedes algo que no son. ¿Qué actitud divina? ¿Qué predisposición del Señor para mirar a estas personas muy simples, porque eran pescadores, a estas personas humildes? Jesús no hace acepción de personas. Él mira a cualquier persona. Él considera particularmente a cada uno. Sea, digamos, la clase social de la cual uno venga o uno tenga. Pero lo que interesante que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor y Salvador de este mundo y de la humanidad, te considere a ti, me considere a mí. Qué predisposición más linda del Señor. Lo tercero, el propósito del discipulado. Si el arrepentimiento es una realidad en ti, si la fe que tienes en Jesús como Salvador y Señor de tu vida es real, es genuina, entonces puedes estar absolutamente seguros que el Señor te llama a ser su seguidor, te llama a ser su discípulo, te llama y me llama a que vayamos en pos de Él. Y Él tiene un propósito en el discipulado. Él tiene un propósito para desear o al desear hacer de nosotros sus seguidores, sus discípulos. Él tiene propósito. Fíjense en el versículo 17. Dice, y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. El propósito del discipulado es cambiarme. Es que Dios obre en cada uno de nosotros y nos transforme. Cambie lo que somos a aquello que no somos. Nos cambie en pensamiento, nos cambie en carácter, nos cambie en prioridades, en actitudes, en intenciones. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros sus seguidores, si es que nos hemos arrepentido y creemos en el Evangelio. Quiere hacer de nosotros y cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere que seamos como Él. Quiere transformarnos desde nuestro interior. Todo nuestro ser quiere transformarnos totalmente. Y para eso, Él, el Señor Jesús, te llama, te dice, sígueme, ven en pos de mí. Me dice, sígueme, ven Flavio en pos de mí. En todo momento, en todo lugar, ir, considerarle, tomarle en cuenta, hacer de Él el centro de nuestra atención, el centro de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, el primer amor, el primer y único y más importante amor de nuestras vidas. Y Él hará. Y Él hará un cambio en ti, hará un cambio en mí, hace una transformación en ti, hace una transformación en mí. Pero hay que ir en pos de Él. El discipulado tiene propósito, el de Cristo tiene propósito, que vayamos en pos de Él y Él haga en nosotros lo que no somos. De pescadores, de peces, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, su hermano, fueron hechos pescadores de hombres. Hubo un cambio ahí, un cambio interior,
y que se reflejó o se expresó exteriormente. Fíjense que Jesús encontró a estas personas en la cotidianidad de la vida. Jesús vio a estas personas y las llamó estando en sus quehaceres diarios, en los afanes, diríamos así, de cada día. Y así Dios te encuentra, desea encontrarte. Jesús te ve, te mira y te dice, ven en pos de mí, en la cotidianidad de tus quehaceres, en la habitualidad de los asuntos que haces cotidianamente, cada día, ¿me entiendes? Igual a mí, Él me encuentra en las circunstancias normales de cada día. Ellos eran, reitero, humildes, eran pescadores, inclusive eran hombres sin preparación. Tal vez uno se pregunta, pero no estoy preparado, Dios, para seguirte. Sí, yo creo en ti, yo te he confesado mis pecados, me he arrepentido, te he pedido perdón y sé que me has perdonado, pero no estoy preparado para ser un discípulo tuyo, para ser un seguidor de veras tuyo. Estos eran hombres sin preparación. Son hombres inclusive rudos, con una vida muy dura. Eran pescadores. Pero no limitemos. Y Dios, el Señor, si Dios no se limita con nosotros. Él no se limita con tu condición, lo que eres, lo que tienes, lo que sabes. Él no está limitado a tus circunstancias ni a las mías, a tus circunstancias personales, a tus circunstancias familiares, a tus circunstancias, qué sé yo, de conocimiento, de preparación, si tienes o no algún oficio, alguna profesión. Él no está limitado a ninguna de esas cosas. Él te mira y Él te dice, ven en pos de mí y voy a hacer una obra en ti y a través de ti. ¿Qué respondemos nosotros? ¿Qué respondemos? Y esto nos lleva de lo tercero a lo último, lo cuarto, la actitud de los llamados a seguirle. La actitud, ¿qué actitud vemos en Simón, en Andrés? ¿Qué actitud vemos en Jacobo, en Juan, su hermano? ¿Qué actitud desea que Jesús tengas tú y yo? Cuando nos hemos arrepentido, decimos creer en Él verdaderamente. Y sabemos, podemos estar seguros que con la misma Él nos llama a seguirle por donde Él quiera que vaya. ¿Qué actitud tenemos al enterarnos de que Él tiene un propósito, al invitarnos a seguirle? Vemos aquí, en el versículo 18, que en el caso de Simón y Andrés, su hermano, dice que dejando sus redes, le siguieron. En el versículo 20 vemos también una actitud muy linda en Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Dice, y luego los llamó a estos, y dejando ellos a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¡Qué disposición! Estos estaban dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Fíjense el versículo 18, a dejar sus redes. A dejar sus redes. A dejar sus redes. ¿De qué nos hablará las redes? Las redes. ¿De qué te habla la palabra de Dios de sus redes? Las redes de Simón, las redes de Andrés, porque eran pescadores. A mí me habla, lo primero, de estar dispuesto a seguir, a dejar sus redes, mis redes. Me habla de los afanes de esta vida. No enredarme en ellos, no enredarme en la cotidianidad de la vida, en los desafíos que cada día me presenta la vida. Hay que asumir, sí, Dios nos ha dicho que responsablemente y diligentemente, ¿no?
aún nos encarguemos de nuestras actividades, nuestros asuntos, nuestros negocios, aún para el sustento diario y poder también inclusive compartir con aquellos que tienen necesidad, más necesidad tal vez que nosotros. Empezando por nuestra familia y así sucesivamente. Pero eso no significa que eso haga que dejemos a Dios. Eso no significa que estar ocupados y ser diligentes y responsables en las cosas de cada día, en nuestros asuntos diarios, haga que ni nos acordemos de Dios, que no le amemos como Él ha mandado que le amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Entonces, aquí la disposición, la actitud de estos que fueron llamados a seguir a Jesús, a seguirle, es ejemplar, pues estuvieron dispuestos a dejar sus redes, estos afanes de la vida, no hacer que estas tengan prioridad sobre la persona de Jesús mismo. Qué hermoso que nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestros quehaceres diarios tengan su lugar. Pero el primer y más importante lugar de todo en nuestras vidas sea el Señor Jesús. Estos estuvieron dispuestos a dejar sus propias redes, a afrontar inclusive desafíos, sacrificios para seguirle, para ir en pos de Él, para ser hechos discípulos suyos, para ser usados más adelante, a fin de hacer ellos mismos otros discípulos de Cristo, replicar esa experiencia que ellos tuvieron con Jesús en otras personas. Ellos estuvieron dispuestos a dejar padre como Jacobo y Juan. Dice que el versículo 20, dejaron a su padre en la barca y siguieron a Jesús. Esto no quiere decir que aborrezcamos a nuestros padres o las relaciones interpersonales que tengamos, sea con nuestros más próximos, como nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros propios hijos o hijas. En fin, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistades. No quiere decir que nos volvamos de la noche a la mañana ermitaños y vivamos solos, tristes y apesadumbrados tal vez. Lo que quiere decir es que las relaciones interpersonales que tenemos, según el entorno en el cual vivamos, no tengan prioridad sobre una relación personal, individual, que cada uno de nosotros somos llamados a tener con Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. ¿Qué estás priorizando? ¿Qué priorizo yo? Estoy relacionándome con aquel en el cual he creído, aquel al cual he confesado mis pecados, aquel al cual o delante del cual me he arrepentido. Tengo una relación de cercanía, de intimidad diaria, continua, ininterrumpida con Él, donde quiera que esté, con quien esté y esté haciendo lo que esté haciendo. Soy consciente de Él en todos los momentos de mi vida, de mi existencia, de noche, mañana, de madrugada, de tarde. Esté haciendo algo, esté trabajando, esté recreándome. Relación. Aquí la prioridad es empezaron a relacionarse prioritariamente con el Señor Jesús para conocerle, para entenderle, para temerle, amarle, para servirle. Esa relación se volvió prioritaria frente a otro tipo de relaciones naturales, normales, comunes, legítimas en esta tierra.
estuvieron dispuestos a eso. Estuvieron dispuestos a seguirle 2 veces. 2 veces en el versículo 18 y 20 se finaliza con le siguieron. Estuvieron dispuestos a dejar sus redes, a dejar su padre, en este caso, relaciones, pero estuvieron también dispuestos a seguirle por donde quiera que Jesús fuere. Estamos dispuestos a seguir a Jesús por donde Él nos guíe, por donde Él nos guíe, nos dirija, por donde Él vaya. ¿Estamos dispuestos? Nada más como muestra el versículo 21 del capítulo 21, del capítulo 1 del mismo libro de Marcos, dice, y entraron en plural. Entraron en Capernaum, etc. ¿Entraron quiénes? Bueno, Jesús. Y estos que habían decidido, estaban dispuestos, habían dejado sus redes, habían dejado su padre y habían decidido de seguir a Jesús. Entraron junto con Él, entraron donde Él fue, en este caso en la sinagoga, y empezaron a observar, empezaron a aprender de Jesús, a Jesús y de Jesús, y en este caso vieron en la sinagoga cómo Él enseñaba, por ejemplo. ¿Eres de esa clase de creyente? Que no solamente es creyente, sino además desea ser su discípulo, su seguidor. ¿Soy de esa clase de creyente? ¿O me he conformado simplemente con creer, pero no seguir a Jesús por todos lados? Fíjense que en Apocalipsis se habla de aquellos que seguían a Jesús por donde quiera que Él iba. Esos son discípulos. Y Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Para terminar, algunas consultas, algunas preguntas que debemos hacernos individualmente cada uno de nosotros. ¿Eres salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confesado tus pecados a Dios? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Crees en el Evangelio del Reino? ¿Crees en la obra, en la persona y en la obra de Jesús? ¿Crees en Él como Salvador y Señor de tu vida? ¿Confías que Él murió por tus pecados para tú recibir el perdón de Dios por medio de Él mismo? ¿Crees que Él murió efectivamente en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día y ha sido exaltado hasta lo sumo por Dios Padre? Si es así, ¿estás dispuesto a seguirle, a obedecerle, a ser hecho su discípulo y también ser usado para hacer a otras personas, de otras personas, sus propios discípulos? No los tuyos, no los míos, sino discípulos también de Cristo. Él desea trabajar en ti, apreciado amigo. Él desea trabajar en mí y en ti, apreciado, amado hermano y hermana, para hacer de nosotros sus discípulos, para que seamos verdaderamente sus discípulos, sus seguidores. Él desea volvernos pescadores de hombres también, para que nosotros seamos usados por Él mismo, para hacer de otras personas sus propios seguidores, sus propios discípulos, para la experiencia que nosotros hemos tenido y tenemos con Él, también sea replicada en otras personas que aún no le conocen. Oremos porque el Dios haga realidad este discipulado de Cristo en tu vida y en la mía. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te oro primero por aquellos que aún no te conocen, que aún no se han arrepentido, que aún no han creído en el Evangelio. Hay muchos que tú conoces en este momento, en esta hora, en este preciso instante, Señor, que nos están escuchando, nos están viendo, Señor, y desean arrepentirse,
desean confesarte sus pecados y creer en ti como Salvador y Señor de sus vidas. Señor, sé propicio a ellos, quien quiera que sean, Señor, donde quiera que estén. Señor, tú les amas y no quieres que ninguno se pierda, sea condenado, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de ti, Señor. Señor, obra en sus corazones para que ellos en este momento puedan decir: Señor, te pido perdón, yo te confieso todos mis pecados y te ruego que me laves con la sangre preciosa de Jesús. Señor, en aquellos que hemos hecho esa decisión, que nos hemos arrepentido y creemos y confesamos de corazón y con nuestros labios que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestra alma, Señor, te rogamos, Padre, que hagas de cada uno de nosotros tus discípulos. Que seamos discípulos y te suplicamos que nos concedas ser usados por ti mismo para hacer de otras personas también seguidores tuyos. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Te encomendamos nuestras vidas, nuestro caminar en este mundo cada día, de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, amigos, amados hermanos. Será hasta otra oportunidad y adelante con el Señor. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Las faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.